¿Qué tal, gente bonita y en casita? ¿Cómo estamos? Pues bienvenidos a un capítulo más del Diván. Y como ven, hoy tenemos set arreglado nosotros. Arreglados también. Fueron disfraces sacados de disfrázate en 5 minutos. Así. Disfraces no de 3 juzgue. pesos. Para los que nos están escuchando por Spotify, pues mire, vaya a YouTube si quiere reírse un rato. Y Para no porque tener el contexto. capítulo sea de risa, sino para que nos vea un poquito como hoy estamos muy ad hoc, porque vamos a hablar acerca de un tema que, vamos a decirlo, es el especial de esta temporada. La siguiente semana van a tener otro. Pero pues como ya miren, globalización, así es que pues ya celebramos acá también el Halloween, el Halloween, ¿vale? Entonces pues hoy vamos a hablar acerca del miedo y porque es que Un poco. O sea, es como una sensación que al momento, no sé, es algo muy raro, pero ya lo hablaremos. De hecho sí, es algo muy extraño. Digo, la explicación es muy, muy simple y ahorita la vamos a ver. Pero, oye, más que un video, porque de por sí ya se les dice, ¿no? Se les dice, estos videos, este podcast, yo sé, pues yo soy profesional o invitamos a un profesional y hablamos de temas a veces muy, muy serios, por así decirlo. Pero siempre es como algo reflexivo. Siempre he pensado que esto es como una plática entintada con lo que sabemos, ¿va? Y eso hoy Exacto. va a ser. Hoy va a ser una platiquita acerca de por qué nos gustan esas películas, cuáles son las películas que más nos han dado miedo, por qué nos gusta que nos asusten. ¿A ti te gusta que te asusten, Said? Sí, no, como te lo repetí al principio del programa, o sea, sí me gusta, pero es como una adrenalina que sientes. Es que justo, miren, explicación. Vamos a empezar por la A ver, explicación, sí, ¿no? intúyenos. La explicación es que cuando nos espantamos o cuando generamos miedo, más bien el cerebro genera adrenalina, y la adrenalina, cuando estamos en una situación de riesgo, nos hace hacer dos cosas: o atacar o huir, ¿vale? Y imaginemos al Neandertal de antes, cuando esto se empezó a gestar, cuando el ser humano empezó sus primeros pasos en este mundo. El miedo nos servía para enfrentar a ciertos peligros, para saber o sea, es un sistema de alerta, nos alerta, generamos adrenalina y es como de, ok, vamos a atacar o vamos a correr, si al final entendemos que no podemos contra el enemigo, ¿no? Entonces, eso es como lo básico, pero aquí sucede algo muy extraño. ¿Por qué de repente vemos películas de terror? Vamos a las casas del terror de la feria De las o atracciones y de todo las eso. atracciones que usted más guste, ¿no? Y sobre todo esta época nos encanta que el disfraz, que lo que usted guste, vernos y aventarnos los maratones de las películas. Y dirían, bueno, ¿por qué esto no sucede cada vez que nos asustamos? ¿Por qué es diferente la sensación? Hay una cosa que sucede en nuestro cerebro que capta la diferencia entre el estar en verdadero peligro y no. Incluso si es algo inesperado, ¿no? Ajá. De alguna manera, pues tú sabes que si vas a ver una película en algún momento te vas a asustar. Claro. Pero estás ahí, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Estás consciente de eso, ¿no? O sea, estás preparado para ello. Efectivamente, le diste mucho el clavo. Esa es la diferencia, porque ya sabes lo que va a pasar, sabes que tu cerebro sabe que no va a estar en peligro, que tu vida no va a correr riesgos. Vemos. Bueno, es que mucha gente después de ver una película de miedo sale con ese temor, ¿no? O sea, como... Bueno, a mí me pasa a veces cuando veo así películas donde los persiguen y todo eso, que termino de verla y ya me salgo, o incluso estando en el cine, voltear a los lados para ver si el asesino no está por ahí siguiéndome. Claro, porque nuestro cerebro empieza a captar todo eso como una información, como si algo, o sea, nos metemos tan de lleno en la película que el cerebro empieza a no distinguir entre la realidad y la fantasía, y te quedas con la sensación de estar en ella, de que si ves X-Men ya te sientes Cíclope. No lo dije. ¿Quién sabe por qué lo habrá dicho? Pero bueno, el asunto aquí es que, repito, cuando el cerebro nota que esto no es un
peligro verdadero, empieza a generar dopamina y serotonina. Y estos neurotransmisores nos ayudan son los mismos que se generan con el amor, con la felicidad, cuando nos reímos, cuando tenemos un orgasmo, cuando comemos chocolate, cuando nos sentimos bien. Estos químicos que suelta el cerebro que son como las hormonas de la felicidad, ¿sabes? Nos hacen sentir bien. Entonces es lógico que de repente digamos, esto es algo me está asustando. Dicen por ahí, me asusta, pero me gusta. Exacto, me asusta, pero me gusta. Esa es la explicación. Ya se acabó. Buenas tardes. No es cierto. Síganos en nuestras redes sociales y no se pierdan el próximo capítulo. Dale like a la campanita. Sí, dale like, suscribir, todo eso, por favor. Dale like a la campanita, dale like y púchale a la campanita, pero no. O sea, sí hágalo, pero no se ha acabado aquí. Esa es la explicación. Entonces, es por eso que nos gusta tanto, nos llama la atención. Y ¿recuerdas desde cuándo, o sea, es decir, en tu edad, cuando eras pequeño, cuando eras adolescente, en qué momento te diste cuenta que te gustaba esto de terror, de ver las películas de miedo? Yo creo que desde la secundaria, porque lo que fue en mi primera etapa de infante, o sea, lo que es el kinder y mitad de la primaria, o sea, sí le sacaba mucho ver películas de miedo. Entonces creo que ya fue cuando uno va creciendo y entiende que hay géneros más allá de lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Obviamente esto no tiene que ver con la edad. Yo conocí muchos amigos, vecinos que veían películas de terror desde niños, pero es que como uno al experimentar por primera vez ese miedo, me imagino que se queda como traumados, por así decirlo, no sé, con cierto personaje, con cierta acción que trata de evitar eso. Y es donde le espanta, porque, o sea, tiene ese sentimiento. Ajá. Entonces, cuando uno va creciendo, se va acercando más a eso y dices, ok, eso no daba tanto miedo como yo pensaba. O sea, está padre esta atmósfera que se está creando y sobre todo está padre la adrenalina que estoy sintiendo. Entonces yo creo que eso a mí me pasó en la secundaria, que empecé a ver películas de miedo o documentales así de terror o de suspenso o terror que se ha pasado con, ya sabes, capítulos donde te cuentan de los asesinos más famosos y todo eso, ¿no? Ok. Mira, sucede algo muy, muy particular. Sí, tiene que ver dos asuntos, ¿vale? Tiene que ver un asunto neurológico, es decir, un asunto de comprensión psicológica de cómo sucede y vemos el miedo cuando somos pequeños. ¿Por qué? Porque cuando tenemos cierta edad somos muy fantasiosos, ¿vale? Incluso puede que en algún momento nuestro cerebro no distinga entre la realidad y la fantasía. Y no es que no lo distinga, es decir, no es que vivamos una fantasía, pero pregúntese usted, pregúntense ahí, amigos. Cuando éramos pequeños nos gustaba creernos Goku, Ash Ketchum atrapando Pokémon porque al final nos gustaba esa fantasía, nuestro cerebro era muy imaginativo, vivíamos en esa parte, eso es algo completamente natural. Entonces vemos una película de miedo perdón, de miedo y pues obviamente nuestro cerebro todavía no capta que eso puede no ser normal. Real. Okay. Es decir, como que igual veníamos en la fantasía. ¿Y cuántos de ustedes, díganme, cuántos de ustedes no estaban en la ducha después de ver eso? Y hasta la fecha. Se los juro, yo de pequeño recuerdo que me daba mucho miedo entrar a bañarme después de ver eso. Ni siquiera recuerdo por qué la vi. Es decir, según yo, no me gustaban. Ajá. O sea, igual que tú dices, no, de cierta edad dices, no quiero ver esto, ¿no? Porque me da miedo. Pero por alguna razón la vi. O sea, y no porque yo me sentara a verla, probablemente porque pues la familia la veía. Exacto, o sea, porque crecimos en ese entorno y pues es algo normal para ellos, ¿no? Porque o sea, sí la pasaban en esta época en el Canal 5. Sí. O sea, o la veías sí, o la veías. Era lo único. O te salías a jugar a la calle o veías qué otra cosa hacer, pero pues era de ley ver algo de películas de ese género en estas fechas. Y aparte porque tienes mucha razón. Antes no había tantos canales y pues obviamente seguro en su casa podría pensar que pues no todas las personas tendríamos para cable, ¿vale?
De hecho, el cable hasta hace no mucho se volvió podía más hacer accesible. Más accesible, ¿no? Exactamente. Antes era carísimo. Entonces no teníamos cómo ver. Entonces veíamos algo. Y todo el mundo sabía que Canal 5, sábados y domingos, las trilogías, ¿te acuerdas? Y exactamente en esta época era como te tenías que chutar esas si querías ver la tele. Creo que esa era la razón, ¿no? Entonces, yo recuerdo que después de ver esa película, que no sé si la vi completa, pero recuerdo esas escenas. Yo no podía entrar a la ducha. O sea, yo literal me bañaba y veía, miedo, o sea, no, sí, volteaba claro. a ver ahí a ver en Hasta qué te bañabas momento, más rápido para salirte de una en vez qué de ese momento se ve sufrimiento. la pelona de ese pinche payaso ahí en la coladera. Y nos daba miedo. Bueno, de hecho, incluso hasta la fecha, yo me acuerdo de esa escena, de repente que estoy en mis pensamientos ahí más profundos en la regadera y sí me acuerdo de esa escena y volteo a ver a Y en la friega me coladera, sales sí. del baño. Y como que empieza esa inquietud, o sea, como que el cuerpo se pone alerta y le empieza a dar miedo. Es que justo, miren, hay algo también muy, muy importante que no tenemos que olvidar. Tenemos memoria, ¿vale? Y tenemos memoria sensorial o memoria, ¿cómo lo podríamos llamar? Tiene un nombre, pero la verdad es que no recuerdo. Es decir, recuerdas sensaciones, momentos que te evocan otros, ¿sí? Ejemplo, cuando ustedes ¿vieron Ratatouille, como se pronuncie? Cuando el chef está come el platillo que se llama así, y de repente, ¡pum!, recuerda Claro. los momentos a su mamá, el momento de comer ahí. Eso sucede con nosotros. Empezamos a recordar momentos, cómo nos sentimos, qué era lo que vivimos, Claro. cómo pasamos. Y eso hace que despierte tu gusto por cierta cosa, ¿no? Claro, pero ahorita que tú que comentaste de que te suele poner de nervios de repente eso, Sí, es lo mismo. Pues obviamente recordamos cuando la vimos y recordamos las lo que sensaciones, sentimos, claro. el miedo, la angustia, la preocupación, la incertidumbre, que son emociones que cuando vemos una película de miedo pueden llegar a suceder cuando nos metemos mucho en lo que sucede en esa película. Es más, yo recuerdo también la película de El Aro, que ya la vi como más de adolescente, pero fíjense que creo que fue la película que más que pude ver ya. Ajá, sin como tanto que miedo. en ese inicio O de me los gustaba. 2000 todavía estaba como esa costumbre de decir espantarte con las películas de terror, ¿no? Como que... Es que en teoría sigue, pero ahorita Pero ya no nuestra tanto como antes. No, lo que pasa es que nuestra generación ya adoptó el miedo como algo, o estas películas de terror como algo, o sea, ya están en la cultura pop, ¿sí? Y es como de, a ver, quien no ha visto Halloween, quien no ha visto terror, ¿cómo se llama? Las de Freddy Krueger, las de Freddy Krueger. Haciéndole honor a mi disque disfraz. A los que están escuchándonos en Spotify, lo que pasa es que ahí tiene unas garras de... Traigo el guante con garras de Freddy Krueger. Y desde hace ratito, de hecho, le gusta estar ahí. Es que, o sea, ya que te lo pones y es de... Ahora Vaya entiendo a por ver. qué se divertía tanto usando el guante. Vaya a vernos en YouTube para que vea de qué estamos hablando. De hecho, es en todo el video. Si escuchan ese sonido, es justo eso. No, es que se perdió una garra. Parece más de Wolverine, pero... Si alguien tiene un salón de belleza, por favor escríbanos para que le recuperen las garras ahí. Por favor. Ha sido mi disfraz favorito durante años, así que... Justo, esa era la siguiente pregunta, fíjate. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Así como en Scream. ¿Cuál es tu película de terror favorita, Said? Ay, perdón, lo siento. Voy a tener que limpiar eso. Sí, ustedes no van a saber lo que dijo, pero se va a escuchar un pim. Lo siento. Mi película de terror favorita yo creo que sí. Es que estoy entre El Exorcista. Muy buena. Esa hizo temblar a mucha gente, ¿eh? No, de hecho, yo de niño recuerdo que luego la veían mis tías y mis primos. Pero yo casi estaba ahí en la puerta escuchando todo y asomándome así de reojo. Y ya que la vi de grande, digo, wow, o sea, puedo entender por qué dio tanto miedo en su tiempo, porque era algo que no se estaba acostumbrado a ver. Obviamente, si uno lo ve hoy día, pues dice, no es una cosa que no se haya visto anteriormente en el cine. Pero en esos tiempos, pues no era muy común. No, y creo que marcó un antes y un después. Porque también es algo muy cierto. Antes, bueno, no quiero sonar como este señor ya grande, esta señora que sí puede que ya sea,
pero que piense como, es que antes las hacían mejor. No quiero sonar así, pero como precisamente el miedo dejó de ser un género como más de culto y se hizo más mainstream o como más popular, por así decirlo, pues evidentemente las películas de miedo van una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y antes tenían unas tramas diferentes, o sea, a pesar de que existía este subgénero del terror del slasher, en donde teníamos a Scream, donde teníamos a las películas de Jason, donde teníamos las películas de Michael Myers, Halloween, donde teníamos las de Jason. Es decir, a pesar de que existía, o sea, pero eran personajes diferentes que ahorita que lo estoy pensando sí, como que sí tienen mucho que ver, pero bueno, el asunto es que teníamos a eso de diferente, teníamos a Chucky, teníamos a y El Exorcista, entonces como que no se saturaban tanto como ahorita yo creo, ¿no? Por ejemplo, vampiros y pum, empiezan a sacar que una tras otra, una tras otra, una tras otra. De hecho hubo un momento en el que los vampiros se volvieron los populares. Y creo que ahorita como que lo que es la tendencia son los zombies, ¿no? Exacto, sí, los zombies, exacto. Y sacas una y sacas otra, y de hecho ya juegas un poquito con el tema haciéndolo un poco más cómico como Zombieland, ¿sabes? Entonces, como que sí ya empezó, se volvió a ser más popular, pero antes no era tanto, entonces de exorcismo, pues no había. Bueno, yo no sé, igual y sí. Discúlpenos si no tenemos en la mente así como antes del Exorcista pudo haber otro, probablemente, pero el Exorcista fue un parteaguas tanto en el tema, tocar ese tema, cómo era, y las escenas, la forma en que, y aparte creo que el misticismo que enredó alrededor de la película, claro, de que si había una maldición y todo eso, de ¿no? Poltergeist también creo. Sí. Pero bueno, el asunto es que pues obviamente hubo un parteaguas. Honestamente yo no la vi sino hasta grande. O sea, yo porque precisamente escuchabas a los adultos decir, esto, lo otro. Pero bueno, fue un parteaguas en ese tipo de películas, ¿sabes? O sea, sí, de hecho, mi mamá me cuenta que cuando salió la película, tengo una tía y dice que ella se salió porque no aguantó la película, que se sintió mareada y todo eso. Y creo que sí he escuchado muchos testimonios a través de los tiempos que El Exorcista sí creó como esas sensaciones en las personas que no podían terminar de ver la película. De hecho creo que, como te decía, había un misticismo alrededor de eso. Es decir, se generó todo un algo mítico alrededor de la película. Y yo recuerdo que no la vi sino hasta adolescente, ¿sabes? O sea, es más, no es cierto, hasta adulto. Uh-huh. Porque tenías ese rollo que decían que la película era de la misma forma, ¿no? De hecho, cuando yo la llevé a mi casa, mi mamá me dijo, ay, no, esa película está maldita, no la veas que te va a pasar cosas. De ahí sacaron el aro, ¿no? Casi. Ándale. Sí. Sí, pero ahora que recuerdo, el aro igual como que sí fue ese boom en esos principios de los 2000. Y yo la vi no hace mucho y no era algo así como que inquietar. No, sí. Más que, o sea, la atmósfera, ¿no? Y el tema que se tocaba. Recuerdo que de niño me impactaba ver la escena de cuando la chamaca salía de la tele. Acabas de decir una palabra importante, atmósfera. Y creo que las películas de terror eso es lo que nos dan. Uh-huh. O las buenas, ¿no? Es decir, que todo alrededor de lo que esté sucediendo con los personajes, de lo que esté pasando en la trama, de la musicalización de la película, hace la diferencia, ¿no? Porque existen muchos, es más, digo, para los amantes del gore, que está bien. Yo no me gusta tanto porque precisamente les hace falta yo siento, ¿no? Mi particular punto de vista, que les hace falta esa atmósfera, que es justo lo que empieza a jugar de manera psicológica la película y nos empieza a adentrar en el mundo y nos empezamos a generar. Claro, que el cerebro piensa que esto es real, ¿no? Efectivamente, empezamos a sentirnos dentro de la película. Lo mismo que hacen, por ejemplo, los videojuegos de terror, donde tienes que explorar mansiones y todo eso. Es decir, van generando esta atmósfera de no sabes qué va a pasar, porque ese es el asunto de las películas del miedo. Y eso es el asunto de que nos asusten, por eso es un susto, ¿vale? Que todo tiene que ser repentino, inesperado, a pesar de que muchas películas pues tienden a ser
muy predictivas, ¿no? Predecibles, efectivamente. Predecibles, esa era la palabra. Entonces, Es otra cosa que de, sí. de un trabajo que tuve antes, olviden eso. Ajá. Entonces, creo que eso es lo que nos invita un poco a sentirnos en la atmósfera, que genera la adrenalina, pero que al mismo tiempo que genera serotonina y dopamina. Entonces empezamos uy, me gustó esto, ¿sabes? O sea, porque bien es cierto. Ahorita que estoy pensando en, por ejemplo, cuando vas a una mansión del terror, tú sabes que te van a perseguir, tú sabes que te van a salir a espantar, pero no sabes ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Y es como se te hace eterno. Llega un momento en el que se te hace eterno. Yo, por ejemplo, digo, me salió un poquito del tema de lo de las películas, pero al final estamos hablando de por qué nos gusta esto del miedo. No, de hecho, bueno, yo tengo una cuestión con eso de las casas embrujadas y todo eso. Luego como que sí me da miedo, ¿no? O sea, no sé si hay un loco por ahí que sí te va a hacer algo. Es que ese es lo que iba a decir. Hay demasiado factor sorpresa. En la película, mira, fíjense cómo capta el cerebro la diferencia entre estoy viéndolo en una escena que sé que el monstruo no va a salir de la pantalla hasta que viste el aro. Bueno, pero a diferencia de que estás en la mansión del terror y no sabes dónde te va a salir, ¿sabes? No sabes, o sea, sabes que estás completamente en la atmósfera, estás ahí, estás en el momento y a pesar de que sabes que todo mundo son, pues en teoría, personas chambeando, por cierto, y eso quiero que lo tengan bien en cuenta, porque me ha tocado ver cómo es que se ponen bien locos con las personas que están disfrazadas. Es su chamba, es su trabajo, a eso se dedican y pobrecitos terminan golpeados porque tú no aguantaste, pues mejor no te metas, en serio. Sí, pero mejor. Bueno, a mí me ha tocado que voy bien, ¿no? Al principio, ¿no? Porque recuerdo el de la feria de Chapultepec, difunta feria de Chapultepec. Fíjate que yo nunca fui. No, yo sí fui a esa. Y al principio yo recuerdo, no sé si la fueron cambiando porque cuando yo entré, creo que fueron 2 veces. Y era lo mismo. Al principio estaba la niña del exorcista, ¿no? Y te van guiando y entonces cómo hablan así y fuerte y las luces y todo oscuro van creando esa atmósfera. Y de repente teníamos unas chavas a un lado, empiezan a gritar desesperadas y eso te contagia. O sea, yo ya me empecé a asustar que llegó un momento en el que empecé a gritar con ellas. Empecé a gritar de no, empezabas a correr. Ajá. Y corrías como al mismo tiempo con ellas y gritando y cerrando los ojos porque al principio a lo mejor decías, no, mi mente, te ibas preparando, no, esto no es real, no vas a divertir, qué chingón, voy a ver, no, cómo se ve, qué padre, ¿no? Y empiezas un poco a educar tu mente, que seguramente ustedes ahí en casa lo hacen viendo películas de terror. Todo el mundo, de repente, en la noche cuando terminas de ver una película es como de esto no fue cierto, esto no es realidad, esto es una ficción, esto es película, para que puedas subir a tu cuarto o ir al baño en la noche. O ir al baño en la noche sin apagarlos y echarte a correr, ¿no? Eso me pasó con la película de La Profecía, Sí. Con Demian. Ajá, pero el remake, yo de ¿No viste niño nunca vi la original, ya sabes, después. Están bien pero buenas. De niño cuando salió el remake allá por el 2006, recuerdo que la acabé de ver y, o sea, ni siquiera podía dormir, porque cerraba los ojos y sí tenía la imagen del pinche chamaco, o sea, la escena de cuando cae la cruz del padre o de la niñera, como que sí, sí me inquietaban bastante. Fíjense, Y bueno, ahora que también dijiste eso del clima que se genera, también recuerdo que me gustó mucho ver películas de terror en el cine, porque todos están atentos y cuando alguien se espanta todos gritan y la sala se crea un ambiente súper padre. Efectivamente. Eso y solo me ha pasado con pocas películas, ¿eh? Me ha pasado con Halloween del 2018, con las de Actividad Paranormal y la primera película de La Noche del Demonio. Esas también están muy buenas, como que fueron de las últimas, o sea, modernas, pero que sí generan. Bueno, no es cierto, no. Perdónenme, El Conjuro. Perdónenme, Diosito, los Conjuro. O sea, verdad, esa sería muy buena película. Annabelle, excepto la primera película que salió. Las demás fueron muy buenas. Incluso la de la monja. Yo la fui a ver al cine y aunque no les gustó a muchas personas, yo sí está, o sea, es que ese es el punto. Miren, fíjense, y díganme si no. Ya cuando uno crece, ya cuando uno dice esto no me va a dar miedo, ya cuando uno se educó, ya cuando uno tu cerebro distingue completamente entre la realidad y la fantasía, vemos
ya vas con ese gusto de quiero que me asusten, ¿no? O sea, yo quiero agarrar y gritar y de ¡ah! ¿No? Y agarrar a la persona de al lado y que si enamoraste de la broma, bueno, ok, esa es otra historia. Pero bueno, entonces, yo recuerdo que iba con esa expectativa. Y ojo, ya se les dijo en un capítulo anterior que las expectativas no son buenas, pero bueno, estamos hablando de algo muy, muy leve, ¿no? O sea, yo quería que me espantaran, yo quería disfrutar los sustos. Y los disfruté porque evidentemente pues había, ¿no? E incluso estas escenas que utilizan muy de que empiezan a bajar el sonido, nada más escucha el ambiente y de repente vuela la paloma, ¿no? Y ¡pum! Eso es un susto, ¿no? O sea, el jump scream, ¿no? Fíjense, yo no sabía cómo se llamaba. Aquí tenemos. Y eso no se los dije al principio, Scream pero. jump, o es algo así más o menos. ¿Por qué estás ahí con nosotros? Porque creo que no hay otra persona que conozca que le guste más esta época de el terror, de las películas de terror de Halloween, de toda esta temporada que es Said. Entonces no podía haber otra persona, honestamente. Exacto. Y como es una plática nada más de por qué nos gusta el miedo, qué te gusta a ti, por eso, ¿vale? Algo así más de compas. Exacto. Algo menos sad de lo que se está acostumbrado. Pero pues sí, fíjate que es muy curioso porque antes a mí me gustaba más la Navidad que el Halloween. Pero creo que el Halloween, o sea, lo que es referente a Halloween y el Día de Muertos, ¿se das cuenta? Si los dos se mezclan, se crea como una festividad muy padre porque tenemos una colores, temporada completa, colores vivos, o sea, tenemos recuerdos y esas creencias, ¿no? De los que se fueron, que nos vienen a visitar. Aparte de que el Día de Muertos pues es algo más de nosotros, ¿no? O sea, la Navidad sí es algo muy global. Pero pienso que el Día de Muertos es algo que casi nos pertenece y que casi no se le da mucho valor, ¿no? Incluso también se están perdiendo esas tradiciones. Por ejemplo, en las épocas navideñas, ¿quién ya se emociona hoy día por una posada? O sea, eso ya lo hablaremos en capítulos. En el capítulo especial navideño. Así que estén al pendiente. Ya se dice que quiere las cosas como predictivas. Ya se fue. Un mes se adelantó. No sé, como que la atmósfera que te crea el Halloween, lo que es todo octubre y al final de noviembre, lo que es la llegada del otoño, los cambios de horarios, o sea, que llega ese frío como que te da calidez, que se te antoja ir por un café, o sea, como que toda esa atmósfera se junta y uno se siente padre en esa época. Al menos eso es lo que a mí me pasa. ¿En qué momento te diste cuenta que te empezó a gustar mucho el Halloween? O sea, sí, antes te gustaba mucho la Navidad, porque me pasó algo similar. Es decir, yo siempre y amo completamente la festividad navideña. Yo también. Mucho. Pero sí me gustaba Halloween, obviamente, desde chico. Sí, por supuesto, que disfrazarte y todo eso, y Día de Muertos y las ofrendas y eso ya hablaremos en el siguiente episodio, porque una vez se los adelanto, pues vamos a hablar acerca del Día de Muertos, porque pues es importante. Y pero como que llegó un momento en el que empezó a ser parejo. Antes era como, o sea, la Navidad estaba aquí. Bueno, para los que nos están escuchando en Spotify, la Navidad estaba en el top. La Navidad, exacto, estaba en el top. Y Día de Muertos o Halloween, ¿no? Esta temporada como terrorífica. Como que estaba muy minimizado. De menos el mío estaba como 2 peldaños abajo, ¿no? Y ahorita está la verdad es que disfruto desde que empieza noviembre, empieza octubre. Desde que estamos en septiembre, ¿no? Bueno, que al menos aquí en México, por si no lo saben, sí. En México tenemos lo que son las fiestas patrias y el ambiente se empieza a seguir un poco festivo, jocoso. Bueno, es que tú acá estás hablando de la fiesta. Yo no estoy hablando de la fiesta, yo estoy hablando de las sensaciones y todo. Sí, es cierto. Sí, también. Pero se siente en el ambiente patrio. Exacto. Bueno, sí, también. De alegría, vaya. Pero como ves, ya nos salimos un montón de. Pero está bien, esto es una plática. Como esa mitad de septiembre, o sea, todavía pasa todo un mes en el que no siento nada, hasta como mediados de octubre, en donde ya empieza todo. Entonces ya justo mediados de octubre empieza, pum, y ya es como para mí toda. Tú bien lo dijiste, llega el otoño, llega el friecito, llega muchas cosas, la temporada, los horarios
Tienes toda la colores, razón. empiezas a ver puestos con disfraces. Tienes toda la razón. O sea, los papeles de colores. Sí, es cierto. Todo, o sea, como que eso como uno no está acostumbrado a ver todo el año, y cuando llega uno pues, le da alegría. Bueno, al menos en mi caso como que me da alegría ver eso. Acabas de darle el significado a la vida. Es decir, las cosas se disfrutan porque no son eternas. Exacto. Bueno, y eso ya vamos a hablar en el siguiente episodio. Pero bueno, entonces, sí es cierto. O sea, sí es cierto. Todo alrededor de la atmósfera. Y es lo que estamos hablando justo de la atmósfera terrorífica que dan las películas de terror, que dan la época. O sea, es todo. Claro, y empiezas a también a tener esos recuerdos de las películas que veías de niño. O sea, toda esa atmósfera se junta y te da como resultado que disfrutes tanto el mes de octubre como los primeros días de noviembre. Sí. Y también, bueno, en mi caso recuerdo que en la escuela esta era época y bueno, soy diseñador de animación. Siempre en las materias de artes gráficas, pues era no, pues vamos a hacer una calabaza, vamos a hacer una calavera. Sí, y saben que la maestra se va a encargar de hacer la ofrenda. Al menos en mi secundaria, mi maestra de artes, o sea, sí era de dejar el salón vacío y hacer una ofrenda en todo el salón. Y le quedaba muy padre. Y cada año era una ofrenda representativa de cada estado de México. Eso ya lo veremos en el siguiente episodio porque vamos a hablar acerca de esa tradición. Ajá, y incluso en mi secundaria, cuando era Halloween, nos dejaban ir como que disfrazados. O sea, no completamente disfrazados, pero pues sí tener algo como que diría representativo del día. Diría y eran cosas muy padres. Diría Chicas Pesadas, Mean Girls, ¿no? La época, el Halloween es la única época en donde te puedes vestir de, ya saben, y nadie te dice nada. Es que sí, o sea, eso es otro rollo. Exacto, es un punto. Como que muchas personas al tener un disfraz, como que se sueltan más a hacer. Viven su fantasía. ¿Quién no? O sea, la verdad ahí en casa, díganme si no, pónganlo en los comentarios o en nuestras redes sociales. El diván, ya saben, _podcast. Vives una fantasía cuando te disfrazas. O sea, fíjense, ahorita nosotros, nada más que si pálidos, que si crudos. Que de si trabajador explotado. Sí. Vives la fantasía completamente, ves los adornos. Entonces, eso es lo que en el terror nos gusta. O sea, el terror no solo hablando desde la parte neurológica de lo que estábamos hablando de por qué nos gusta que nos asusten y todo. Es decir, nos empezamos esto es la otra parte que no les dije, la parte cultural. Es decir, se genera toda una cultura lo vamos a hablar en el capítulo que viene en particular aquí en México, pero en realidad toda esta época de terror, toda esta época de celebración, de disfraces del terror, del oscuro, saca de nosotros esa parte, ¿no? Que nos gusta, vivimos la fantasía de divertirte. De divertirte, de ver los adornos, de poner los adornos, que a lo mejor eso no lo vas a poner todo el tiempo, pero... Sabes que te puedes disfrazar, no sé, de... Casi de una princesa y nadie te va a decir algo malo. Claro, y eso es algo que nos trae un poco la fantasía de quitarnos un poco los prejuicios, que eso tendría que ser siempre, pero al final lo disfrutamos un montón. Como que Halloween es, por decirlo, la noche pálida, ¿no? Sí. Entre comillas, porque también pasan cosas muy malas en estas fiestas que se dejan influenciar por tantos... historias de terror, películas y todo eso, que pues bueno, creo que eso es otra cosa de las que es un tema muy sensible. Y creo que una muy parte heavy. Que casi no me gusta del Halloween, pero pues son mentes trastornadas. Dirían por ahí, hay de todo en la vida del Señor. Exacto. Y es que hay otra cosa que es inherente. Es cierto, así como vivimos nuestra fantasía de terror, disfrazándonos, adornando, viendo películas, maratoneando las películas de terror favoritas de todo el mundo, o en la televisión, porque las pasan. Pues sí, habrá personas que utilizan esto como un pretexto. Yo recuerdo que se me hizo algo muy particular de análisis, cuando hubo una época en donde sacaban los videos de los payasos y que les gustaban. La gente también
saca esa parte oscura. Claro. O sea, la parte oscura no de soy darks, no, sino la parte oscura de verdad, esos instintos, esos impulsos negativos que tenemos, que créanme que van para un capítulo o más de un capítulo completo, pero que sí son de cuidado. La verdad, hay muchas personas que, y lo hemos visto, lo ven en las noticias, lo ven en redes sociales, como hay personas que se salen completamente de la fantasía, o más bien traen la fantasía y la realidad creyendo que, y no por vivir la fantasía de, ay, es que hoy yo quiero ser el de Scream, no, es que en realidad o lo ocupan como un pretexto, su mente es como de, en este momento, pum, liberan todo, ¿no? Y es una pena, la verdad, porque es tan bonita esta época, pero bueno, como les dije, como hay un de todo. dicho que dice, hay luz en la oscuridad o algo así, ¿no? Que de hecho hasta lo ocupan en memes, que hay luz en la bondad o algo así. El yin y el yang, dices tú. Exactamente. Pero bueno. Por eso, bueno, ya que estamos aquí, yo les recomendaría que si sacan a sus chiquitines a pedir dulces, o sea, que sea en una manzana o cuadra que ustedes reconozcan bien y que sepan que no, que no están exponiendo a sus hijos, incluso ustedes, ¿no? Porque pues ha habido casos que incluso hasta dan dulces envenenados, ¿no? Said de aquí asustándonos. Este año nadie sale. Exacto. No, o sea, tengan mucho cuidado al salir de sus casas en la noche. Hablando de terror, hablando de miedo. Hablando de miedo. No, sí, papitos, incluso familiares, siempre estén al pendiente. O sea que es imposible decirles, ¿saben qué? No dejen que sus hijos hagan, ¿no? Porque es que sí los dejaste. Yo creo que sí dejaste mucha mamá preocupada. Entonces ya lo tiene. No, solo es una recomendación. Pobre niño, el primero 2 de noviembre, el 3 de noviembre, todos sus dulces en el cesto de basura, porque no vaya a ser. No, bueno, o sea, sí es cierto, tomen precauciones, porque tampoco los tiempos son como antes. Exactamente. Cuando uno estaba chiquito, pues no importaba, o sea, todo de verdad se gozaba, era una gozadera ver a todos los niños pidiendo dulces, vestidos, o que tú salieras y veas a todos tus amigos, veas a todos y iban y venían, y ahorita pues hay menos por lo mismo de inseguridad, pero bueno, todo siempre con precaución, ¿vale? Y recuerden que aún estamos en temas pandemia, aún en que estemos en semáforo verde. Tomen sus precauciones. Si ven mucha aglomeración. ¿En semáforo verde? Sí, ya desde hace la semana pasada, creo. Con razón. Bueno, que hay mucha gente que vivía en semáforo verde, se les digo. Solamente nos dieron la etiqueta oficial. ¿Y qué creen? ¡Qué miedo! Pero bueno. Gente bonita. Si tomen sus precauciones, eso. Si ven mucha aglomeración, preferible buscar cuadras o manzanas que no sean. Miren, que no se amontone tanto la gente. Ahorita, o sea, con la máscara, pues ya tiene su protección, ¿no? Ya se pone y ya que el cubrebocas, bueno, no es cierto, ya estamos acostumbrados a tener el cubrebocas todo 2 años, pero bueno, en fin. Gente bonita ahí en casita, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros, porque a quién no le gusta esta época, bueno, sé. Exactamente, bueno, a mí me encanta esta época, siempre que o sea, bueno, tú la has visto casi desde junio, julio, ya lo estoy esperando. Sí, es cierto. Ya había adornado su casa desde julio. Claro. No, de hecho, hasta compro como ciertas cosas entre fechas para que cuando llegue el día, porque la mercadotecnia está cañona y cuando siempre se acerca la fecha. Bien caro. Bastante. Bien caro, gente. Pero pues, bueno, se entiende. Y bueno, ya que para cerrar pudimos contrastar lo del Halloween y la Navidad, que yo creo que la Navidad es como una onda más familiar, ¿no? Más simbólica, un poco más cálida, y en esas fechas sí es como de que te sales a divertir, o sea, puedes fingir ser una fiesta en el año, como que no es tan comprometida como la Navidad, ¿no? Espere la época navideña, vamos a hablar de eso. No sabemos ni qué va a pasar, pero bueno. Gente ahí en casita, si nos está viendo por YouTube y se ríe un rato, si no es de lo que decimos, de cómo nos vimos, deje ahí su bonito like, púchale ahí en la campanita y sobre todo, gente, suscríbanse, compartan el video, si de verdad, si les gustó los otros videos que hemos hecho, nos ayudan bastante compartiendo. Igual cualquier otra recomendación, si les gustaría hablar de
Bueno, les gustaría tema. que se tocara un tema en específico. En los comentarios. Exacto, para buscar también a esas personas que tal vez les podrían ayudar a resolver algunas dudas y también para que ustedes se hagan de contactos para si necesitan una ayuda más allá que un simple consejo. Por supuesto, ya sabe que... Gracias, Aide, exactamente. Es decir, ya sabe, escríbanos. ¿Tiene alguna duda? ¿Algo en particular? Escríbanos a nuestro correo eldivan.podcast@gmail.com o visítenos y suscríbase a todas nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Instagram en eldivan-podcast, ¿vale? Ahí sí es guión bajo, en el corona más es punto podcast, ¿vale? En nosotros guión bajo. Ahí de todas maneras aquí en la cajita de descripción también, tanto en Spotify como en YouTube, va a aparecer todas nuestras redes de contacto. Y no se pierda el siguiente episodio porque vamos a hablar acerca de... el Día de Muertos. Les va a gustar. Una festividad muy bonita aquí. Bye. Nos vemos.